esta práctica y en este video vamos a hablar sobre el octanaje. ¿Para qué es importante? Vamos a medir el octanaje de distintas gasolineras aquí en Ecuador y sobre todo vamos a llegar a unas conclusiones de qué es importante, las recomendaciones de usar y sobre todo por qué es importante el saber el octanaje de nuestras gasolineras. ¿Qué es el octanaje? El octanaje es la capacidad de autodetonación que tiene cada combustible antes de realizar la compresión en los cilindros al interior del motor. Es decir, que mientras mejor octanaje tenga, mejor podrá aprovechar el vehículo la misma. Vamos a hacer la medición de las gasolinas. En este apartado tenemos lo que viene a ser la gasolina extra y la super. Estas tres son de distintas gasolineras, entonces vamos a comenzar a medir la primera. Este apartado nos da 88 octanos, que es de la gasolina extra. Por otro lado tenemos la siguiente. Marca de igual manera 88 octanos. Por último, en extra tenemos la gasolinera Puma, que nos va a dar un resultado de 88 octanos de igual manera. A continuación, esperamos que se evapore después de medir extra para poder medir la sub. Nos da 89 octanos. La dimos de igual manera otra vez. Nos da un resultado de 77 octanos. Ahora nos da 90 octanos. Nos da 90 octanos. Secamos muy bien y continuamos. $89 octanos. En una comparativa con vehículos a inyección directa, podemos observar, como sabemos, que la inyección a gasolina se realiza en la cámara de combustión. Entonces, podemos colocar una gasolina de menor octanaje. En cambio, en los sistemas de inyección indirecta, ahí el recorrido del combustible es mucho mayor. Entonces puede llegar a detonarse antes de llegar a la cámara de combustión o antes de realizar el trabajo del pistón. En teoría, se debería usar un combustible de mayor octanaje. Sin embargo, tenemos que recalcar que se debe ver en el manual de usuario de cada vehículo el combustible con el octanaje que recomienda el fabricante, ya que si se coloca uno menor, llegará a producirse fallos en el motor prematuramente. Una gasolina de menor octanaje, menor resistencia al calor, puede provocar unos problemas en el motor de los cuales sería autoencendido y provocar cascada. Ya, continúo. En cuanto a una gasolina de menor calidad en el auto, puede provocar autooxidación en las partes del motor y provocar que las partes móviles del motor se atasquen y no puedan generar su recorrido o su trabajo de lo que tienen que hacer. En conclusiones, para verificar en un auto qué gasolina le podemos poner, lo que podemos hacer es abramos la tapa. Si es un auto nuevo, abrimos su tapa y en la parte posterior de la tapa podemos encontrar
¿cuánto octanaje podemos encontrarlo? Por ejemplo, en un Tigo 4 Pro su octanaje mide de 98 octanos, así que como lo recomienda el fabricante, tenemos que hacer el octanaje dicho por el fabricante. Yo lo recomiendo al propietario del vehículo es que siempre verifique el manual de comprobante o el manual de vehículo, que ahí nos indica. Lo que yo recomiendo es que al momento de poner combustible siempre verifiquemos el manual porque ahí nos indica el octanaje requerido al motor. También lo que recomiendo es si el vehículo no necesita un octanaje alto, no ponerlo porque no sería bueno al momento de su función. También si escuchamos un golpeteo en el motor, significa que el vehículo necesita un mayor octanaje, necesita